¿Cómo están? Nuevamente aquí en un capítulo más de esta tercera temporada. Hoy tenemos una invitada muy sustentable que nos va a estar platicando de su historia, de toda esa historia de éxito y crecimiento que ha tenido. Es Beatriz Sánchez. Beatriz es la directora de sustentabilidad e inversión responsable en el grupo financiero mexicano más grande del país, y tiene una historia padrísima que nos va a contar. Beatriz, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por todos los problemas para llegar, pero muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, un gusto, muchísimas gracias por la invitación, por considerarme para esta entrevista, y es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Beatriz. Oye, pues como platicamos hace rato, nos echamos una plática que ya casi habíamos hecho la entrevista, pero bueno, cuéntanos tu historia. La verdad, lo que queremos es que inspires a alguien, con una persona que se inspire con esta entrevista. Yo estoy feliz de la vida y doy por hecho que fue un exitazo. Entonces, si quieres, arrancamos como estamos platicando. Cuéntanos tu historia. Claro. ¿Cómo empezaste? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para llegar a donde estás? Pues? Bueno, pues ha sido una historia de más de 20 años. Vengo de una familia de clase baja. Mis papás son de provincia, no tuvieron estudios. Mi papá fue huérfano y pues creció como la vida lo llevó, ¿no? Mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar, pero no le gustaba. Ella así tal cual lo dijo. Así me pasó a mí. Entonces, pues esos son mis orígenes. Una familia de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Y con valores bien padres que me han gustado y que son precisamente los que he rescatado y los que me han llevado a donde estoy ahorita. Hubo un momento en mi vida precisamente en que decidí qué de eso, de mi familia de origen, me iba a sacar adelante y qué no, y qué tenía que dejar, ¿no? Hice ese pequeño análisis, tomé los valores que era el trabajo, la responsabilidad, la humildad, el saber compartir con los demás. Y eso fue lo que he llevado a cabo en todos estos años de vida. Evidentemente, en algún momento salió el ego, la soberbia, el orgullo, el enojo, muchas emociones que no identificaba, pero que empecé a conocerlas y sobre todo a trabajarlas, ¿no? Empecé a trabajar muy chica, precisamente pues por esas carencias económicas que había en mi casa. En la primaria, en sexto año de primaria, una amiga me dijo: oye, pues te invito a trabajar en una casa, a cuidar a un bebé, ¿no? Y por cuidar a un bebé me pagaban. De repente ayudé a lavar los trastes también y ya me daban unos pesitos más. Entonces, para mí era un ingreso. Todo era bueno. Era bueno. Empecé a hacer mi alcancía para comprarme las cosas que se me antojaban, porque pues precisamente como niña había cosas que quería y que no podía tener, ¿no? Después de ahí empecé a cuidar más niños, ¿no? Ya estaba en secundaria, en bachilleres, y pues ayudaba a los niños a hacer su tarea, los regularizaba, y eso pues me generaba también ingresos, ¿no? Y que iban, como siempre, a esa alcancía para comprarme las cosas que yo necesitaba. Ya después en bachillerato empezamos con mi hermana a comprar cosas para venderlas, ¿no? Nos íbamos a Tepito a comprar bolsas, ropa. Íbamos a una empresa donde vendían zapatos allá por el Metro Rosario, zapatos por catálogo, y pues nos íbamos los fines de semana, o sea, estudiábamos y los fines de semana nos íbamos a hacer nuestras compras, a surtirnos y a hacer... Mi hermana era la encargada de las ventas porque a mí no me gustaba, a mí me podría vender, pero el cobrar me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, esa fue pues parte de esa trayectoria de trabajar en la economía informal, ¿no? Te dedicaste al comercio informal un rato. Exactamente, así fue como empecé, pero pues el ver que pues generaba mis propios recursos me motivaba cada vez más a hacerlo. Mi mamá de repente no estaba tan de acuerdo porque mi papá se enojaba, ¿no? O sea, evidentemente mi papá decía: yo soy el papá, el hombre de la casa. Yo soy el proveedor. El proveedor, y no quiero que mis hijas trabajen. Pero pues yo siempre fui un poco rebelde. Qué bueno. Y fue: papá, lo siento, pero pues si no alcanza nos tenemos que ayudar. Entonces yo no tengo problema en trabajar y me encanta, ¿no? Y aprendí a hacerlo. Hubo un momento en que, como a los 18 años, mi papá fue carpintero y en mis vacaciones era: te quedas con tu mamá a ayudar en la casa o te vienes conmigo. Y no fui tan femenina, no fui muy de las cosas del hogar nunca a la fecha, y decidí irme con mi papá y me iba pues de obrera a trabajar con él a las obras en donde le tocaba estar a él. Me tocaba estar con
albañiles, ¿Aprendiste también carpinteros. todo eso? Aprendí todo eso. Mi papá me ponía a lijar, pues a cargar, a colocar los muebles, hacíamos, no sé, cocinas, closets. Y pues todo eso, y no importaba que fuera mujer, ¿no? O sea, Claro. tenía que aprenderlo, a conocer las herramientas. Y pues todo eso me ha servido porque hoy, pues en mi casa, si necesito hacer algo, pues lo arreglo. ¿Sabes cómo hacer? Tengo mis herramientas y pego mis videos en YouTube y de ahí me acompaño para, Qué envidia, pues, para hacer las yo sí cosas. soy bien inútil, yo no sé hacer nada, se me quema el agua, pero bueno. Oye, y después de todo eso, que es una historia padrísima, porque tú solita te hiciste, tú solita fuiste creciendo, y empezaste a trabajar, ¿cómo entraste al medio financiero? ¿Por qué en la sustentabilidad? Pues mira, empecé con mis prácticas profesionales. Un amigo, yo estudié en UPIXA, en el Politécnico, un amigo me invitó a hacer mis prácticas ahí, fui y ahí me quedé a trabajar. Me gustó mucho, era en el área de contabilidad. Yo no soy contadora, yo estudié administración industrial y después hice mi maestría en finanzas, pero bueno, era la forma de empezar y de generar también pues más ingresos, ¿no? ¿Y toda la vida has estado en la parte financiera? No, he tocado diferentes industrias. Como te decía en un principio, he sido súper inquieta y cuando mi trabajo se convierte en una monotonía, pues decido tomar nuevos rumbos y explorar cosas distintas. Ahí empecé en contabilidad, empecé a hacer conciliaciones bancarias con mi jefe Francisco Serrano, una persona extraordinaria que me ayudó a entender cómo se hacía una conciliación a mano en aquellos tiempos, ¿no? Así fue como empecé en una aseguradora del sector financiero y pues de ahí salí porque no era contadora y decía, yo no voy a competir con los contadores, ellos tienen habilidades distintas y yo me quería enfocar como más a la tesorería. Otro de mis jefes ahí mismo en la aseguradora, Cupertino Valle, él me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Y le dije, quiero experimentar el tema de tesorería. Y me invitaba a que me fuera en algunos ratitos a trabajar con la tesorera de la aseguradora para que aprendiera y me fuera a buscar trabajo. Él fue una persona que me dijo, no te vas de aquí hasta que no encuentres algo. Esa siempre debe ser la regla. No te vas a salir de un trabajo hasta que no tengas algo seguro. Sí, es diferente buscar trabajos con trabajo que buscar trabajos sin trabajo. Exactamente, sí. Y bueno, pues me dio la oportunidad, aprendí en la tesorería, busqué trabajo y me fui al Hospital ABC como analista de tesorería. Ahí conocí a Celina, que fue mi jefa, una persona muy, muy seria, pero cuando me conoció y hicimos buena química y vio que me gustaba aprender y que aprendía rápido, pues me dio la oportunidad de dejarme como responsable cuando ella tomaba sus vacaciones, porque tuvo una época en donde no tomaba vacaciones, pues por la carga de trabajo, ¿no? Así nos pasa. Exactamente, entonces ahí aprendí muchísimo con ella, ahí conocí a una muy buena amiga que hoy seguimos compartiendo la vida juntas, ¿no? Y ella me llevó a otra empresa que era una empresa de productos químicos, una empresa transnacional. Y ahí también me fui a tesorería. Así fue como me fui formando en el área de tesorería. De esta empresa de productos químicos me fui a una casa de bolsa. Después de ahí me fui a Grupo CIE, al hipódromo. También en tesorería. Todo en tesorería. Todo en tesorería. Y después de esta me fui a GE Capital Bank, también a tesorería. Y de ahí me liquidaron. Fue la segunda empresa de la que me liquidaron. Y encontré ahí a una gran amiga también, Bárbara Angulo, que hoy fue mi jefa y hoy es una gran amiga. Y ella me llevó a Banco Compartamos, que fue la empresa en la que más tiempo he estado. También sector financiero, microfinanzas. Ahí estuve 11 años y empecé ahí en un área distinta que era en procesos. Después me regresé con Bárbara a la tesorería y de la tesorería se me dio la oportunidad de irme al área de relación con inversionistas. En Compartamos. En Compartamos. Ahí conocí a Patricio Díez de Bonilla, que fue mi jefe, a Enrique Barrera, que también en otro momento fue mi jefe en relación con inversionistas. Aprendí muchísimo y a nivel profesional me dejaban hacer de todo, confiaban mucho en mí. Me daban responsabilidades que de repente yo decía, no sé si voy a poder con esto, pero como sentía la confianza,
Vamos a entrar. Pues adelante, ¿no? Claro. Y siempre me ha gustado investigar, estudiar, prepararme y siempre he sido, gracias a mi papá, he tenido siempre mucho en mente que él no existe, ¿no? O sea, siempre hay un camino para lograr las cosas, siempre me decía mi papá, todo se puede si tú quieres. Entonces, siempre he aplicado eso en la vida y eso hacía en mi trabajo, el decir, pues esto se puede y no sé cómo, pero lo voy a investigar y lo voy a lograr, ¿no? Y confiaron muchísimo en mí. De ahí, gracias a ellos, tuve la oportunidad de hacer una maestría, pues ya en una institución privada de renombre, porque lo que sí es una realidad es que cuando eres mujer y de una universidad pública, de repente es más complicado el crecimiento, ¿no? Pero solamente es eso. Encuentras poquitas más barreras a lo mejor que alguien más, pero sin duda lo logras. Cuando tienes un objetivo bien claro de qué es lo que quieres y cuando encuentras a esas personas clave en tu vida que te acompañan y que te impulsan para lograrlo. Y ellos fueron esa pieza clave, ¿no? Que me dieron la oportunidad de estudiar esa maestría, me acompañaron con un financiamiento, ¿no? Económico. La estudié en el TEC de Monterrey y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad de Rutgers en Toronto. Y pues todas esas cosas han cambiado muchísimo mi vida. Sí, ahorita que antes de que empezáramos la entrevista me decías que el tema de privilegios también hay veces que es para bien y para mal, ¿no? Tenerlos o no tenerlos afecta mucho los temas. Yo creo que la vida es un privilegio en sí, la vida de estar aquí ya estamos con privilegios. Y también muchos privilegios no solamente son las oportunidades de trabajo, ni donde naciste, ni donde estudiaste, tal, la propia familia. La propia familia es donde te forjas, donde te haces para crecer. Y volviendo a lo que me dices, yo veo tú te hiciste tú sola. Al final del día, el TEC, Toronto, donde sea, sí. Está padrísimo, pero tú te hiciste sola. La verdad es que tu carrera te hizo sola y eso debes estar muy orgullosa de ello, porque has logrado muchas cosas así. Pero seguramente has tenido dificultades ya en el ámbito profesional, me refiero, no en el ámbito personal. Para crecer has tenido dificultades para llegar a donde estás, has tenido muchos apoyos para llegar a donde estás y eso al final del día se agradece, ¿no? La verdad es que yo creo que los tropezones que tenemos en la vida, hombres y mujeres, a mí no me gusta hablar de género, me gusta hablar de persona. Sí. Al final del día te ayudan. Está muy trillado eso, que los fracasos te forman, te hacen crecer. Pues sí, cierto. Te caes y te levantas. Si te quedas tirado, pues ya valiste, porque no vas a estar ahí. Pero en tu vida, y no me des nombres, si no quieres, ni de las instituciones, ni de las personas, ¿qué crees que ese tipo de tropezones te haya formado más? Y al final de eso, dime cómo llegaste a hacer temas sustentables, porque todavía no le encuentro cómo has llegado. Sí, pues mira, pues la historia de vida en principio es la que fue el punto de partida. Como dicen, en las dificultades encuentras oportunidades y precisamente el yo tener esas carencias económicas y carencias también afectivas es una realidad. Hoy, con el paso de los años, entiendo perfecto, ¿no? No es que mis papás no me quisieran, sino eran una forma distinta, no sabían cómo llevarnos, ¿no? Claro. Pero justo esas dificultades me hicieron crearme un objetivo súper claro y justo esa es la base, el decir, a ver, ¿qué quieres en esta vida? ¿Quieres vivir en ese rol de víctima y quedarte así? ¿O quieres salir adelante? ¿Y qué tienes que hacer para salir adelante? Mi mamá siempre me lo decía, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que echarle ganas, ¿no? Y pues eso es lo que he hecho, tener esa claridad de mi objetivo. ¿Qué dificultades encontré en el camino? Pues justo lo que te decía, el tener que levantarte súper temprano, estar en el transporte público, que es complicado como mujer, que encuentras personas pues que te molestan, que te faltan al respeto, pero también eso te genera coraje de enfrentarte y de defenderte, no de echarte para atrás, ¿no? Ese fue parte de esos retos. Y sobre todo creo que el más importante, conocerme a mí misma, entender quién soy yo,
empecé a hacer como mucho análisis. Leí un libro que me encantó mucho, el libro de Satán, que habla del adversario, del ego, y me despertó muchas alertas y empecé a verme a mí y decir, a ver, Betty, ¿por qué te estás estancando? ¿Por qué no encuentras ese crecimiento que tú quieres? Porque fue parte de lo que veía, o sea, me aplaudían, me decían, muy bien, Betty, sacamos el proyecto, salimos adelante, pero yo no lograba escalar. No crecías donde querías llegar, claro. En la organización, y empecé a decidir ver las cosas de una manera distinta. Dije, a ver, no tengo que esperar a que una empresa me pague una capacitación. Si yo necesito fortalecer ciertas habilidades, yo misma las voy a buscar, voy a desarrollarme, le tengo que invertir tiempo. Es eso por una parte, ¿no? En lo profesional, y en lo personal también, identificar qué era lo que me llevaba a tener ciertas acciones o comportamientos en el trabajo. El compararte con las personas que tienen más, por qué él sí ascendió, por qué yo no. Y en vez de verlo de una manera negativa, era, a ver, Betty, ¿quién está hablando en este momento? ¿La niña herida o la adulta, claro, ya madura, ¿no? Y empecé a hacer mucho trabajo en ese sentido, invertir en mí, en tema personal, tomar terapia, en el tema profesional, prepararme, tener muy claro quién soy yo y de dónde vengo y qué tengo que hacer y cómo puedo apoyar a otras personas. Eso es parte de lo que he visto en mi vida. Dejé de ser, voy a decir la palabra, probablemente víctima de las circunstancias, y decidí... ¿Te dejaste de victimizar? Sí. Llegó un momento en que siempre, no soy de ir a la iglesia, pero creo en Dios y todo el tiempo estoy hablando con Él, y llegó el momento en que le dije, a ver, Diosito, creo que estoy nadando contra corriente, estoy cansada, estoy agotada y tú me estás dando señales distintas, o sea, no estoy dándome la oportunidad de escuchar. Y en ese momento dije, suelto todo y estoy en tus manos y tú dices para dónde es. Y creo que cuando hice esto fue liberador en muchos sentidos. Y a partir de ahí empecé a ver muchísimos cambios. A partir de ahí las cosas se fueron dando. Como te decía, estuve mucho tiempo en esta institución de microfinanzas donde aprendí muchísimo, enfocada en relación con inversionistas. Después me dieron la oportunidad de abrir un laboratorio de innovación y empezar desde cero esa área. Pero cuando regresé de la maestría dije, es mi momento porque ya tengo esta otra facilidad para moverme en otros medios con otra visión, y porque yo creo que ya estoy preparada, ya he vivido muchas cosas a nivel personal y profesional, y creo que es el momento de aventarme. O sea, siempre me he aventado con miedo y todo, porque no voy a ocultar que ha habido esos miedos, claro, pero los enfrentaba. Luego el miedo ayuda, ¿no? No, pues yo creo que en mi vida ha sido un factor clave, porque siempre lo he sentido, pero no me ha detenido. Y justo en ese momento dije, voy a buscar ese crecimiento que no se ha podido dar aquí. Lo busqué y llegó así de inmediato, ¿no? Llegué a donde estoy trabajando ahorita, a relación con inversionistas. Te moviste nada más de organización. Nada más de organización y con un puesto distinto. Ahí está, llegué como subdirectora de relación con inversionistas. Estuve un par de años en esa área y fue cuando se me dio la oportunidad de pasarme al equipo de sustentabilidad. Realmente llevo poco en el equipo de sustentabilidad. Ha sido todo un aprendizaje también, conocer formas distintas de hacer las cosas, prepararme nuevamente, claro, que es lo que me encanta. Entonces, empezar a formarme también en toda esta nueva práctica. Exactamente. Oye, qué padre está la historia. A ver, déjame dos cosas preguntarte. Hablas mucho del ego, de emociones como el ego. Yo siempre digo que los abogados deberíamos estar, cuando vamos a comer todos juntos, en un lugar que no tenga techo, porque el ego no cabe en los abogados, ¿no? A mí el ego creo que me ha ayudado a mí en lo personal a crecer y a desarrollar mi carrera, porque siempre me he sentido que soy el mejor del mundo, y seguramente no lo soy, pero yo me lo creo y me compro esa historia, y eso me ayuda mucho a hacerlo. Malo no soy, pero bueno, tampoco soy el mejor del mundo. Y eso me ha ayudado mucho, y por eso te quiero preguntar del ego ahorita que lo dices. Y dos, los miedos.
Y yo así como te digo del ego, también yo soy muy miedoso. La verdad es que hablar en público, yo me acuerdo que desde chiquito mi papá me decía, tú tienes que hablar en público, tienes que hablar en público. Y me subía, ahorita que decías de la iglesia, a leer las escrituras. Yo me subía a la primera lectura y veía ya toda la gente diciendo, me estaba muriendo del miedo, ¿no? Y hoy, no es que me dé miedo, la verdad es que no tengo vergüenza y hago las cosas y me da exactamente igual y ojalá tuviera un poquito más de vergüenza porque luego cada abusada que para qué te cuento, pero bueno, ese enfrentar los miedos también me ha ayudado a mí mucho a crecer, pero ahorita que lo decías y lo estaba viendo, el ego y el miedo al final del día son y lo voy a poner en lo que platicamos, son un privilegio tenerlos y enfrentarlos. La gente que se queda con esos y que no los utiliza para bien, para su beneficio y para su desarrollo personal, pues la acaba yendo muy mal, ¿no? Pues es cuando se convierte en ese sentido negativo, Exacto. ¿no? Lo importante justo es reconocerlo, identificarlo y abrazarlo. O sea, decir, a ver, sí, tengo este miedo, tengo que lidiar con él. Justo es como en qué momento está entrando este ego, pero este ego que está haciendo una connotación negativa, ¿no? Pero cuando haces eso y cuando haces ese análisis, creo que esa es la pieza clave, porque lo tienes bien claro y sabes cómo jugar con esos dos roles, ¿no? Con ese miedo, con ese ego, de tal manera que lo sepas utilizar a tu favor y no para lastimar, ofender o humillar a alguna otra persona. Estoy de acuerdo, porque mira, yo por ejemplo, yo y lo digo sin querer ser presuntuoso ni nada, yo soy de las personas que hacen que las cosas pasen, no estoy esperando que me pasen. Entonces, si estuviera esperando sentado que me pasaran las cosas, pues yo creo que nunca hubiera llegado a ningún lado, seguiría sentado esperándolo, ¿no? A mí me gusta hacer que las cosas pasen y normalmente lo logro. Y creo que tú eres también de ese estilo por todo lo que me estás contando. ¿Qué sería para la audiencia, como te platicamos desde un principio, aquí la chiste, tú eres la rockstar, tú tienes que hacer que tu historia le pegue a alguien y ese alguien salga emocionado y diga, vamos a seguir ese ejemplo. ¿Qué 5 tips le darías tú a la audiencia de lo que es tu experiencia, cómo llegar, cómo crecer, cómo desarrollar y cómo seguir adelante? Pues creo que no hay una receta secreta, va a depender mucho de la situación, de la condición de vida. A mí, pues justo lo que me empujó a estar hoy aquí es precisamente lo que les digo, la carencia económica, ¿no? Y fue eso, a ver, tener bien claro qué quería en la vida. ¿Quieres seguir padeciendo estas limitaciones, tener deseos y no poderlos cumplir? ¿O quieres buscar el cómo sí, ¿no? Entonces me puse ese objetivo, lo tuve muy claro todo este tiempo. El otro fue precisamente el conocerme más a mí y saber cuáles son mis herramientas para salir adelante y cuáles me están jalando hacia atrás y entonces las tengo que trabajar. El otro, hacer ese grupo de aliados, el ser agradecida en la vida, eso es algo indispensable. Claro. Reconocer lo que las demás personas han hecho en ti, cómo te han formado, ser abierta, reconocer tus errores y ser humilde y saber pedir perdón también, eso ha sido parte fundamental. También el invertir en mí misma, en todos los sentidos, creo que la pieza clave. Lo profesional es técnico, lo aprendes, sales adelante y hay muchos elementos para hacerlo. Pero a nivel personal, yo creo que esa es la clave. Primero es conocerte a ti, trabajar en ti y soltar y confiar en que vas a salir adelante. Eso para mí ha sido clave. Tener fe en quien cada uno crea, ¿no? Pero sobre todo en uno mismo. Tienes las herramientas. Te va a costar tal vez un poquito más de trabajo, pero seguro que lo vas a lograr. Si te lo propones, lo vas a lograr. Entonces, para mí siempre fue así. Hubo momentos en donde quise tirar la toalla. Siempre digo, me tiraba al suelo un día a llorar, a reflexionar, pero al siguiente día cargaba la pila y vámonos. O sea, no sabemos cuánto tiempo vas a estar aquí. Entonces, disfruta el tiempo que vas a estar aquí. Y siempre he tenido muy presente el decir, el día que yo vaya a entregar mis cuentas, no sé si haya un lugar y un foro así con Dios, me lo imagino, pero ese día que yo esté ahí, quiero contarle todo lo que hice
y no todo lo que dejé de hacer. Claro, claro. Entonces eso para mí ha sido clave y dije, me voy a aventar a todo, voy a experimentar todo, quiero conocer, no quiero que me lo cuenten y sé los riesgos que representa, pero lo quiero vivir porque eso es lo que yo le quiero ir a contar, ¿no? Qué padre historia, qué inspiración. Felicito, de veras, Muchas gracias. qué buena historia tienes, qué bueno que te has hecho tú sola. Esto habla de que tienes una disciplina impresionante, habla de que te gusta echar para adelante y no te detienes. Felicidades, sigue así, sigue siempre así, sigue siendo un ejemplo para las generaciones que vienen y sigue pegando al tema sustentable porque nos surge Claro limpiar este mundo de todas las porquerías que tenemos. Sin duda, todos tenemos un compromiso y solo hay que sensibilizarnos y pensar en que solo hay un mundo y tenemos que cuidarlo. There's no planet B, como dicen, Exactamente. ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias a Al ustedes contrario. y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.